Buenas tardes, nuevamente desde aquí, desde Buenos Aires, en donde estamos grabando este último video para lo que ha sido este mes de mayo, como lo decíamos desde el primer día, caminando juntos y juntas a través de la propuesta de los evangelios sinópticos. Llegamos en este último jueves justamente con la propuesta que por un lado todo el material recordamos que está en la página, que es el obligatorio para que ustedes puedan ver, desarrollar y estudiar, pero también con este video y con un material que yo les voy a mostrar ahora, que les voy a proponer también que lo lean, recordando siempre que este material no es obligatorio, que es optativo. Pero todo esto para justamente introducirnos en el último de los evangelios sinópticos, que es el Evangelio de Lucas. Digo último en tanto la ubicación que tiene justamente dentro de los tres. Volvemos a recordar el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Que Lucas nos presenta, a diferencia justamente de los otros dos, algunas características especiales. En primer lugar, cuando leíamos los otros evangelios y los comienzos, no tienen a quienes van dirigidos los evangelios. En el Evangelio de Lucas hay un receptor de este mensaje, está escrito justamente para una persona que tiene un nombre, que se llama Teófilo. Juntamente con su evangelio, Lucas luego va a escribir también el libro de los Hechos, que también va dirigido a este personaje Teófilo, del cual no tenemos certezas de quién era. Hay algunas hipótesis, como lo hemos visto con los otros evangelios. Acá no podemos hablar de cosas científicas o de líneas científicas del pensamiento teológico, porque nunca han estado en poder de los teólogos o de la Iglesia los manuscritos originales. Ninguno está fechado, entonces todo lo que se hace es a partir justamente de hipótesis para mejor no solamente conocer el texto de la palabra de Dios, sino cómo este texto también obra en cada una de nuestras vidas. Como les decía, el Evangelio de Lucas tiene un receptor que se llama Teófilo. Algunos pensaban o algunos sostienen que Teófilo es un nombre inventado, que es un personaje real, pero recordamos que cuando se escriben los evangelios ya han empezado la persecución a los cristianos y se cree que a lo mejor era una persona a la cual Lucas lo llama Teófilo para preservar su verdadero nombre en caso de que el texto fuera tomado por las personas que perseguían a los cristianos, y eso hubiera puesto en peligro la vida del destinatario de la obra lucana. Otros creen que, vuelvo a reiterar, son hipótesis, de esto no hay certeza. Algunos creen que Lucas, que la tradición dice que era médico, en realidad también era esclavo, y que su amo era Teófilo. Esto es una tradición muy importante dentro de la Iglesia, digamos, esta posibilidad de que Lucas haya sido esclavo. Recordemos el tema de la esclavitud, un esclavo con algunas características especiales. ¿Quién tenían acceso a médicos en esa época? Personas que tenían mucho, pero mucho dinero y mucho poder. Entonces cabe pensar que a lo mejor Lucas trabajaba como médico para una persona en particular, y es a quien Lucas le escribe. Les vuelvo a reiterar, a riesgo de aburrirlos, son estas puras hipótesis. La tercera hipótesis de quién es Lucas es la que a mí más me gusta, porque hace referencia al origen del nombre Teófilo. Dios, Filo hace referencia al amor basado, al amor en las cuales se basan las relaciones de amistad. Entonces, Teófilo sería el amigo de Dios. Y podríamos entonces suponer
que en realidad Lucas no le está escribiendo a una persona en particular, sino que le está escribiendo a muchas personas en particular, incluso nosotros y nosotras hoy, después de tanto tiempo de escrito el Evangelio, está dedicado a quienes se consideran a sí mismos amigos de Dios. Y entonces él va a plantear esta historia de Jesús desde la amistad de Dios con la humanidad. Esta amistad de Dios con la humanidad que justamente se plasma como el punto culminante en la persona de nuestro buen Señor Jesucristo. Insistentemente el Evangelio de Lucas va a hacer hincapié justamente en la misericordia de Dios para con los hombres. Recordamos que es original en el Evangelio de Lucas, la primera vez que Jesús se para en una sinagoga, abre, desenrolla el papiro donde estaba la lectura de los profetas y donde él lee ese bellísimo texto, porque he venido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para liberar a los presos. Y después él dice, este día ese espíritu está sobre mí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas? Justamente esto, la primera presentación pública de Jesús en la sinagoga, desarrollada a lo largo de todo el Evangelio. También lo podríamos definir al Evangelio de Lucas, y a mí también soy muy amiga de esa idea, como el Evangelio en donde la gente canta. Canta Zacarías cuando se entera que su esposa está embarazada, canta la Virgen María, ese bello canto, después de que el ángel Gabriel le confirma que en su vientre está el fruto del amor de Dios. Va a cantar Simeón en el templo cuando lo tiene al bebé en sus brazos. Cantan los ángeles que le anuncian a los pastores, de hecho un canto que nosotros seguimos utilizando habitualmente, en especial para la época de Navidad, ¿no? De la buena noticia para los hombres de buena voluntad que aman al Señor. También en Lucas se nos va a presentar como el Evangelio de la oración. En casi todas las escenas más importantes, si es que podemos decir que hay alguna más importante que otra en todo lo que nos desarrollan los evangelios, pero digamos, en los puntos más frente a las tentaciones, frente al bautismo de Jesús, frente al monte de la transfiguración, frente al envío de los 72, cuando vuelven quienes ha enviado Jesús, siempre Jesús está orando. El Evangelio de Lucas siempre nos habla esto. Bueno, y Jesús se retiró a orar, y Jesús oraba, y Jesús ora dando gracias cuando los discípulos que han ido a misionar vuelven y le cuentan las experiencias que habían tenido. De hecho, uno de los últimos acontecimientos narrados en el Evangelio de Lucas, que justamente el encuentro con los caminantes de Emaús, allí también Jesús ora al compartir con ellos el pan. Cuando les comentaba recién acerca de a quién iba dirigido el Evangelio de Lucas, uno cuando piensa justamente en un destinatario, en un receptor, sí o sí piensa también en una carta que ahora, con esto de los mails y de la modernidad, ya no acostumbramos a usar. Yo creo que nada quita o que nada nos quitaba antiguamente la emoción de abrir una carta que llegara a nuestras casas de algún ser querido, de algún amigo, de alguna amiga. Si quizás se mantiene así la emoción cuando uno abre en el mail o cuando ve en el Facebook que alguien ha publicado con quien hace mucho tiempo no tiene contacto, creo que nada compara con el tema de abrir un sobre y esperar a ver lo que hay adentro. De cierta forma, los evangelistas
a nosotros nos han mandado cartas. Cartas relatándonos no una historia biográfica de alguien que vivió y murió, sino contando lo que esa persona, más allá de los datos biográficos a los cuales no tenemos acceso, lo que nos cuentan estas cartas, si bien no son cartas y son evangelios, nos cuentan cómo ese amor de Jesús transformó vidas, transformó situaciones particulares y también transformó situaciones generales, y cómo convocó a hombres y mujeres comunes para ser los emisarios de ese mensaje de vida. En cierta forma, cuando nosotros estudiamos la Biblia, con el compromiso después también de prepararnos para compartir con otros lo que la palabra hace en nuestras vidas, en nuestras comunidades, también nosotros nos estamos transformando en escribientes del Evangelio. Si bien a lo mejor nosotros no podemos tener acceso a la misma categoría lingüística, no tuvimos acceso, como han tenido los evangelistas, a los testimonios directos, en el caso de Lucas, y eso lo sabemos a través justamente de lo que Pablo nos cuenta en sus cartas, de cómo fue él, a partir del conocimiento, del contacto con los discípulos, él pudo ir conociendo a este Jesús de la vida que dejó, de la misericordia, del gozo y de la alegría que dejó plasmado en su Evangelio. Así también nosotros y nosotras hoy, en cierta forma, somos escribientes de la historia de Jesús, de la historia del Dios vivo que sigue obrando por el poder de su Espíritu, con su gracia y con su misericordia en nuestras vidas y en las vidas de nuestras comunidades. Una de las características quizás más bellas del Evangelio de Lucas, y los desafío que cuando lo lean puedan buscarlo, puedan identificarlo, es que Lucas en varias ocasiones menciona que frente a los acontecimientos del nacimiento y de los relatos de la primera infancia de nuestro Señor Jesucristo, él escribe, y María guardaba esto en su corazón. Lo repite varias veces. Yo los desafío, no los desafío, sino que les propongo que ustedes puedan encontrar esa frase. En nuestra vida todos tenemos siempre algún refrán que repetimos. Muchas veces refranes que han dicho nuestros abuelos o nuestras abuelas o nuestros tíos, o como especie de muletillas al hablar, que marcan justamente que algo está dicho por determinada persona y no por otra. Algunos creen, a partir de este breve texto, el que hacía referencia recién, que la Virgen María guardaba todo esto en su corazón, que Lucas en algún momento tuvo un encuentro con la Virgen María, con la Madre de nuestro Señor, y porque es como decir, a mí me pasaba esto, frente a la visita de los pastores, yo guardaba esto en mi corazón. Podemos pensar que el Evangelio de Lucas también están las palabras de la Virgen y de todo eso que ella vivió en el acompañamiento a su Hijo en su ministerio. Somos todas amigos de Dios. En cierta forma somos todos y todas Teófilo, que podamos, al mismo que lo hizo Teófilo cuando nos sumergimos en el Evangelio de Lucas, no solamente profundizar nuestra vida de oración, de alabanza y de canto, sino otras de las características que tiene el evangelista Lucas, que es el evangelio que más utiliza las palabras alegría, gozo, que muestran esto de que el amor de Dios en nuestras vidas obra una transformación
para la alegría y para la alabanza. Ha sido un placer compartir este tiempo aquí en los Evangelios Sinópticos, aunque no hemos tenido la posibilidad de vernos cara a cara o de conocernos, pero sí por lo menos a través de la cámara, y le pedimos a Dios, como lo hacemos siempre, que todo lo que podamos aprender de su palabra no quede únicamente en conocimientos, sino que quede también marcado en nuestra vida espiritual y en lo que nosotros podemos compartir con otros que Dios hace en nuestra vida. Antes de despedirme, el material que vamos a colocar hoy en la página, que les vuelvo a repetir, no es obligatorio, sino de consulta, es un material redactado por Monseñor Leborati, que es también quien hizo junto con el presbítero Truso la traducción del libro del Pueblo de Dios. Y el material que vamos a colocar en la página está sacado de este comentario bíblico latinoamericano del Nuevo Testamento, que es un compendio de todo el Nuevo Testamento comentado por diferentes teólogos y teólogas de América Latina. El jueves pasado le presentábamos lo útil que puede ser un diccionario de la Biblia para poder profundizar la palabra. Y hoy les quería mostrar esto también para que saber que a nuestra disposición otros han puesto materiales que nos ayudan a entender y a vivir la fe en profundidad. Que Dios nos bendiga.